Un empresario es encontrado asesinado. La policía no sabe por dónde iniciar la investigación, y al final las pistas lo llevarían a la persona menos pensada. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso ocurrido en España. Acompáñenme a ver todos los detalles. Andreu Coll Bennassar nació en el año 1956, en el pueblo mallorquín de Alaró, en España. En este lugar él era conocido con el apodo de Tiu. En su población natal también era conocido como un exitoso empresario inmobiliario y de salones recreativos. Sus múltiples negocios lo hacían popular en la región, pero también se había ganado varios enemigos. Su círculo social era muy reducido y casi no se le conocían amistades. Sin embargo, era muy responsable con su familia. Él cuidaba personalmente de su padre, a quien visitaba casi a diario. Andreu estuvo casado y se divorció. Tuvo 3 hijos, Ainara, Toni y Andreu. Se calcula que el patrimonio del hombre alcanzaba unos 50 millones de euros. Era propietario de una empresa de máquinas tragaperras y de una inmobiliaria en Mallorca. Además, también poseía 98 propiedades, entre pisos, casas, solares, comercios y locales. Cuando Andreu se divorció, la relación con su esposa terminó para siempre. Ellos no volvieron a hablarse de manera buena y además tuvo problemas con sus 2 hijos mayores, a los cuales terminó desheredando. Solo Andreu, el menor, era el único de los 3 hermanos que vivía con él y tenía una buena relación. Y es que Andreu padre había puesto mucho empeño en que Andreu hijo no siguiera el mismo camino de sus hermanos mayores, quienes habían dejado sus estudios inconclusos. Él siempre le decía al joven que tenía que seguir estudiando. Quería que fuera a la universidad y al final el deseo de Andreu padre era que su hijo se encargara de todos los negocios familiares, aunque Andreu hijo tenía otros planes para su vida. Él le dijo a su padre que quería convertirse en policía, quería estudiar y sacarse los exámenes respectivos para poder ocupar este puesto, cosa a la cual su padre se negó. Le dijo que él tenía que trabajar en la empresa, y en los veranos, cuando él tenía tiempo libre de sus estudios, lo ponía a trabajar como asistente en la misma. En estas empresas familiares también trabajaba Margarita, la tía de Andreu hijo, la hermana de Andreu padre. Las cosas con la madre de Andreu hijo no iban muy bien entre los dos, y es que él había decidido dejar la casa de su madre porque decía que ella no tenía tanto dinero como su padre. No le daba para salir con sus amigos ni le compraba cosas. Y además le decía que tenía que ponerse la ropa usada de su hermano mayor, mientras que su padre le compraba todas las cosas nuevas que él quería y le cumplía todos sus caprichos. Lo único que pedía Andreu padre a su hijo era que él mantuviera sus estudios y se centrara en la empresa familiar. Pero con el paso de los meses la relación entre los dos se fue deteriorando, y es que Andreu no estaba centrado en las empresas de su padre. Tenía solamente 16 años cuando estas peleas comenzaron y él lo que quería era pasar todo el día jugando videojuegos. Según se supo, dedicaba casi 14 horas de su día a esto. Se la pasaba encerrado, no tenía amigos y esto preocupaba mucho a su progenitor. En los videojuegos él se hacía llamar Táctico Men, un alias tras el que, según su propio perfil como jugador en la descripción, se escondía una máquina de matar. Y es que a Andreu le iba muy bien en los videojuegos. Él llegó a ser campeón nacional. Quedó ubicado como el primero de todos los jugadores nacionales en varias ocasiones. Él sabía que era muy bueno y decía que era un fuera de serie jugando. En varios foros de internet se hablaba de sus hazañas. Muchas personas que ni siquiera lo conocían en persona lo admiraban y decían que querían ser como él.
Fue en estos foros que a sus 16 años él conoció a Francisco Aba Rodríguez, un joven originario de Zaragoza que tenía 18 años y estudiaba transporte sanitario. Ambos compartían la afición por los videojuegos bélicos, estos con un fuerte componente de violencia, y pasaban jugando hasta altas horas de la madrugada. Francisco y Andreu al principio compartieron equipo. Después decidieron crear partidas cerradas en las que participaban solamente los dos. Los dos amigos pasaban mucho tiempo hablando a través de auriculares. Después intercambiaron sus correos electrónicos, para luego los teléfonos, y también se comunicaban por Skype. Ambos tenían muy pocos amigos en el mundo real, así que su nexo los hacía sentirse como hermanos, y además se compartían sus confidencias. En el año 2012, Francisco invitó a Andreu a que lo visitara en Zaragoza. Él viajó a la península y pasó unos días con su amigo en esa capital. De vuelta a Mallorca, fue Andreu el que invitó a Francisco a pasar unas vacaciones en la finca de su padre. Esta visita se dio en el año 2013. Y fue en ese mismo año 2013 que la vida de la familia cambió para siempre. El 30 de junio, el cuerpo de Andreu Coll padre fue encontrado dentro de su vehículo en las afueras de la ciudad. Unos trabajadores de una finca cercana lo vieron. Se acercaron para ver si había algo dentro de este automóvil y vieron el cuerpo del hombre. Estaba ensangrentado y tenía visibles signos de violencia, por lo cual decidieron llamar al número de emergencias. Al lugar se presentaron varios miembros del cuerpo de la Policía Judicial y también de homicidios de la Guardia Civil. Se dieron cuenta que lo que había pasado allí había sido un asesinato y querían esclarecerlo de la manera más rápida posible. A simple vista se pudo ver que Andreu Coll padre tenía un golpe en la cabeza, pero además de eso en su cuerpo había muchas señales de violencia. Se declaró que el crimen se había realizado con mucha saña. Ahora bien, ¿quién le había quitado la vida al empresario? Iba a ser algo muy difícil de averiguar, porque Andreu Coll padre tenía muchos enemigos, como ya dijimos al principio. Además era un hombre con mucho dinero, así que el móvil de su asesinato podía ser cualquiera. Comenzó así una extensa investigación. La Guardia Civil comenzó las investigaciones. En el vehículo, si bien había sangre, había pocos rastros, lo cual sugirió que el crimen había ocurrido en otro lugar. Se realizaron inspecciones en la casa de la víctima y en los alrededores, y también se comenzó con el rastreo de teléfonos. La investigación inicial se dirigió principalmente hacia que el crimen estaba vinculado a actividades empresariales, dada la larga lista de arrendatarios que tenía el empresario. 3 días después de haber sido encontrado el cadáver, la Guardia Civil escuchó una conversación telefónica entre Andreu hijo y su amigo que lo había visitado. La conversación de los dos jóvenes se basaba en el reparto de la herencia de Andreu Coll padre. Andreu Coll hijo decía que él iba a partir la herencia en 3 partes iguales y le daría una parte a cada uno de sus hermanos y él se quedaría con la otra, a lo cual Francisco le decía que eso no era justo, pero Andreu le decía que se quedara tranquilo, que había suficiente dinero para todos. En esta conversación Francisco parecía nervioso y también le preguntó varias veces a Andreu si su tía sabía algo, aunque no se refirió exactamente a qué era ese algo. Andreu le dijo que ella no sospechaba nada y que además sería la primera en ser despedida de la empresa. Con esto las alarmas de la Guardia Civil y de la Policía Judicial se levantaron. ¿Será que el joven de solamente 18 años en ese momento tenía algo que ver con el cruel asesinato de su padre? ¿Y sería el dinero el motivo principal? Todas estas preguntas se responderían más adelante. Una persona que habló mucho de los hechos fue Inma, una mujer moldava de 37 años, quien había sido compañera sentimental de Andreu Coll padre durante 6. Ella conocía a Andreu Coll hijo, pero no había convivido mucho con él hasta que no se mudó a la casa de su padre. Ella fue testigo de las relaciones que había entre padre e hijo y dijo que al joven le había cambiado mucho el carácter cuando se obsesionó con los videojuegos.
Imma declaró que se pasaba el día jugando, gritaba, se emocionaba y se enfadaba mucho cuando perdía. También dijo que desde pequeño Andreu hijo era muy travieso. Aunque declaró que todos querían lo mejor para él, dijo que siempre estuvo muy mimado y cuidado, tanto por su madre como por su padre. La consola en la que jugaba videojuegos se la había regalado su padre. En muchas ocasiones Imma dijo que hacía tanto ruido por la noche que ella se tenía que levantar para decirle que bajara la voz, pero solo recibía palabrotas y gritos del chico. En la investigación también se supo que Andreu padre no había solamente amenazado a sus hijos con desheredarlos, sino que en efecto el heredero único de toda su fortuna era su hijo pequeño Andreu. Toni y Ainara no aparecían en el testamento. En el mismo día que se realizó el funeral del fallecido, la policía realizó una nueva inspección en casa del empresario para poder realizar una reconstrucción del crimen. Esta vez la inspección se hizo con rayos infrarrojos y reveló la presencia en el suelo del salón de restos de sangre que se habían intentado limpiar. También se encontraron cabellos y restos orgánicos. Los rastros fueron hallados en 3 teléfonos de pared y en el sótano. Para los investigadores se trataba sin duda alguna del escenario del asesinato del millonario empresario. Con estos hallazgos biológicos más la conversación telefónica, la Guardia Civil puso en la mira a Andreu hijo y lo citó para que aclarara varios puntos de su declaración inicial, una práctica muy común y efectiva en casos de asesinato porque la persona usualmente entra en contradicciones y al final termina confesando. El joven fue detenido después del funeral de su padre. Llevaba encima 15,000 euros en efectivo. Además de eso, la policía también detuvo a su amigo Francisco, quien había asistido al funeral. Ambos pasaron la noche en los calabozos en celdas separadas. Esto para evitar que se pusieran de acuerdo en su versión de los hechos. Tras esa noche y una visita al lugar del crimen, los comenzaron a interrogar, y la resistencia de Andreu hijo terminó por quebrarse. Andreu hijo confesó que junto a su amigo Francisco habían asesinado a su padre. El joven lloró y dijo que todo había sido el resultado de un cúmulo de humillaciones y del maltrato psicológico al que era sometido por parte de su padre. Comentó que el hombre siempre le decía que no servía para nada y que no hacía las cosas bien. Tampoco le dejaba realizar las actividades que él quería y siempre lo estaba presionando con que se tenía que hacer cargo de sus empresas y de su dinero, cosa a la cual no le gustaba nada a Andreu. Él dijo que su padre no le dejaba tomar sus propias decisiones y que poco a poco eso fue haciendo que él acumulara una gran ira en contra de él. Comentó que ese fin de semana su amigo Francisco lo visitó en la finca. El primer día estuvieron muy tranquilos y por la noche comenzaron a hablar de la posibilidad de asesinar a Andreu padre. Esta conversación ya la habían tenido mientras jugaban en línea, pero con Francisco en la finca todo parecía ser más concreto, ya que Andreu hijo pensó que esa era la oportunidad perfecta para llevar a cabo este plan. Andreu le prometió a Francisco que él le daría una cantidad de dinero de la herencia que él tenía. Fue por esto que la policía había escuchado a Francisco en la llamada, poniéndose muy nervioso y enojado cuando Andreu dijo que repartiría la herencia entre los hermanos. También Andreu hijo comentó que le prometió a Francisco que podían vivir juntos como amigos de una manera muy cómoda con todo el dinero que él tendría. Fue así como al día siguiente decidieron que asesinarían a Andreu padre. Dicen que primero le pusieron unos somníferos en una tarta que ellos mismos habían preparado para la cena. Cuando su padre se fue a dormir y vieron que estaba en un profundo sueño, decidieron tomar un bate de béisbol que tenían en casa. Francisco fue quien le dio un golpe a Andreu padre en la cabeza mientras Andreu hijo alumbraba. Pero los somníferos no habían sido tan potentes, así que Andreu padre se despertó con el golpe. Los dos jóvenes salieron corriendo antes de que él les viera las caras. Él al día siguiente se levantó diciendo que había tenido un incidente,
que un hombre se había metido a robar a la casa y lo había golpeado. Su hermana se sintió muy preocupada por esto, pero los chicos le dijeron que seguramente solo lo había soñado. Luego de algunas horas y pensando todavía en el incidente, según contó la hermana de la víctima, él le dijo que tal vez su hijo y su amigo habían querido pegarle, porque les había visto un bate cerca de la cama con el cual habían estado jugando. Andreu siguió comentando que el domingo 30 de junio de 2013, él y su amigo volvieron a intentar su plan, y esta vez resultó. Andreu padre llegó a su casa. Su hijo le pidió que subiera a la habitación en la segunda planta, para que mirara algo en su teléfono móvil. En esta ocasión utilizaron un arma aterradora, la cual había sido fabricada por Andreu hijo unos meses atrás. Un palo con clavos de 10 centímetros a la izquierda y a la derecha, a modo de maza medieval. Esto inspirado en el artilugio de uno de sus juegos favoritos, en el cual se ganaban puntos asesinando zombies con esta arma. Cuando Andreu padre fue a la habitación de su hijo y entró, Francisco le propinó el primero de los 40 golpes que acabarían con su vida. Lo hizo por detrás. 4 clavos de 10 centímetros entraron en la cabeza del hombre. El empresario, aún con vida, trató de huir, pero en el pasillo y en las escaleras siguió la lluvia de golpes, no solamente con esta arma, sino con distintos objetos contundentes. Cuando la víctima llegó a la sala, fue rematado por ambos jóvenes. Los dos declararon que esperaron que la víctima dejara de respirar. Se ducharon, se limpiaron con lejía las manchas, lavaron el cadáver con una manguera y lo cambiaron de ropa. Le quitaron su reloj Rolex, un anillo de oro y un maletín con 12,000 euros en efectivo. Esto para simular un robo. Y llevaron el cuerpo hasta el automóvil, el cual condujeron y dejaron en un camino donde horas después fue encontrado por los trabajadores. Los jóvenes se dedicaron mucho a no dejar huellas en el vehículo y lo limpiaron muy bien. Con lo que no contaban era con que un vecino los vería regresar a casa en horas de la madrugada. Un vecino que se convirtió en un testigo muy importante para la acusación, porque los estaba situando en la escena del crimen. Francisco también dio más declaraciones a la policía. Él dijo que todo lo había hecho por amor a Andreu hijo. Comentó que él ya le había confesado al joven su amor en otras ocasiones y que él lo había rechazado porque le decía que solamente le gustaban las mujeres. Francisco dijo que se había enamorado de Andreu hijo desde las primeras partidas de videojuego que habían jugado juntos y que tenía mucha ilusión de estar cerca de él. Dijo que cuando Andreu hijo le prometió que vivirían juntos con el dinero de su padre, aunque fuese como amigos, Francisco decidió que sería parte del plan, porque para él la ilusión más grande de la vida era estar cerca de su amor, aunque no fuese correspondido. También comentó que Andreu hijo le aguardaba mucho resentimiento a su padre, desde que había desheredado a sus hermanos, y además de eso, Andreu padre también había desahuciado a su ex esposa, que no había trabajado durante el matrimonio, y que no había podido tener una solvencia económica buena después de estar separada de él. Fue por todo esto que los jóvenes habían planificado el asesinato. La única forma de que pudieran estar juntos y además de eso, los hermanos y la madre de Andreu hijo tuvieran dinero, era que Andreu padre muriera. Los exámenes psicológicos determinaron que Andreu hijo era una persona fría, inteligente y dominante, y recalcaron el odio que sentía hacia su progenitor. Los informes forenses señalaron que los dos autores confesos no padecían ningún trastorno psicológico. Eran plenamente conscientes de lo que hacían y también de las consecuencias. Otro detalle que se reveló fue que los jóvenes estaban conscientes del acto, porque una vez hecho el asesinato habían limpiado todo para no dejar ni una sola pista. Fue así como el 11 de junio de 2013 ambos fueron condenados por el asesinato de Andreu Coll padre. Andreu Coll hijo fue condenado a 17 años y medio de prisión y Francisco Aba Rodríguez a 16 y medio. Ante el juez pidieron perdón por el crimen y ambos ingresaron en prisión, uno en La Palma y otro en Zaragoza.
Además de eso, Andreu hijo, el heredero universal de la fortuna de su padre, fue declarado indigno. En el mismo testamento se especificaba que si a Andreu le pasaba algo, la persona que tenía que heredar los 50 millones era Margarita, la hermana del fallecido. La mujer, que tenía 54 años en ese momento, se convirtió en la única beneficiaria. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Increíble cómo un hijo puede matar a su padre, todo por dinero. Él dijo que había sido por odio, porque su padre lo humillaba mucho, pero al final podíamos ver que lo que él quería era quedarse con la herencia. Él podía haberse ido de casa, pero perdería el dinero. Así que al final siempre tenía en la vista ese dinero y esa era su principal motivación. Y además utilizó el amor que este amigo le confesaba para que él le ayudara en el crimen. Andreu hijo estaba consciente de que él no quería tener una relación con Francisco y que el hecho de vivir juntos no iba a ayudar a ninguno de los dos en esto. Simplemente quería que Francisco le ayudara a cometer este crimen. Al final los dos están en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram y además en la descripción de este video tendrán varios canales amigos que hacen un trabajo estupendo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.